Buenas tardes a todos, los que nos siguen domingo tras domingo, en esta nueva jornada de las conferencias de Porte, como se vienen desarrollando a través de la rama Porte del CASFOA. Y bueno, donde hoy se van a tratar interesantes novedades que hay con respecto a las correcciones del nomenclador que estaba previsto para este año, que lamentablemente se va a utilizar recién el próximo año. También se tratará de dar información respecto a todo lo que son los cambios que ha habido por las comisiones técnicas de la Orden Mundial de Jueces, y donde se verá reflejado también todos los defectos descalificantes que se pueden incurrir en las distintas razas que se presentan de la rama Porte, teniendo en cuenta que no son muy variadas y que son 33 razas en total. Bueno, así que adelante con la presentación, y creo que Ricardo tiene que conseguir empezar con la charla de hoy, ¿no? No, empiezo yo, loco. Empiezo yo y después va Ricky. Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Alejandro Longo, otra vez, otro domingo más. Esta charla es un poco informativa. Nosotros en la rama tenemos la costumbre de hacer una comunicación escrita todos los años con estos cambios, pero bueno, aprovechando que tenemos el programa Jueces y Criadores, vamos a hacer la comunicación a través de este video. Como parte de lo primero que tenemos que recalcar o que vamos a abordar es el uso de los nomencladores y la actualización de los nomencladores. Cada nomenclador se encuentra cargado, de cada rama, perdón, se encuentra cargado en la página de la FOA, ¿sí? En ornitofoa.com.ar. Si ustedes van
a la página de la Federación, ahí van a encontrar un apartado que dice CAG y luego dice nomencladores, ¿sí? Cuando dice nomencladores, ustedes van a entrar a la parte de los nomencladores y tienen los diferentes nomencladores actualizados de cada una de las ramas en las que está trabajando el colegio y por supuesto que se presentan. Bueno, por ejemplo, ahí está señalizado el nomenclador deporte, está señalizado con un recuadro en rojo, y si ustedes hacen clic en el archivo PDF, pueden descargar el nomenclador. En realidad, cada creador debería descargar el nomenclador y tenerlo de cada rama, pero bueno, en especial nosotros vamos a hablar deporte, porque el nomenclador hace que ustedes puedan ver las distintas variedades dentro de cada raza y cómo se presenta cada una de las razas que crían. Para esto vamos a hacer un poquito de instructivos para la lectura del nomenclador. Si ustedes se fijan, dentro del nomenclador tenemos, tomamos como ejemplo una sola raza, pero es para todas lo mismo. Tenemos al inicio el nombre de la raza, ¿sí? Que lo van a ver en grande, en un recuadro marrón en este caso. En el lateral izquierdo vamos a ver la medida correspondiente del anillo, ¿sí? La medida obligatoria del tamaño máximo del diámetro del anillo que pueden utilizar. Después tienen la rama, que es lo que está en negro, que en el caso de deporte es la rama E. Después tienen el código de la variedad, que esto sirve para cargar cuando uno inscribe los pájaros para las clásicas y luego para el campeonato argentino, que es muy importante. Y ahora voy a volver a esto porque a mí me parece que esto da origen a un montón de problemas y si uno presta atención a esto, evitamos un montón de cuestiones o malos entendidos en el futuro. Y después, marcado, está en azul, están descritas las distintas categorías que cada una de las razas se puede presentar, ¿sí? Esta cuestión de los códigos para anotar los pájaros hace que las afiliadas inscriban los pájaros y aparezca la planilla de jura. Cuando nosotros vamos a jurar un pájaro a una afiliada, a veces notamos que un pájaro está mal inscrito en una categoría o variedad y lo que hacemos es corregirlo. Muchas veces pasa que esa corrección que nosotros hacemos, y lo charlamos con la afiliada, por supuesto, primero, y con los miembros de quienes manejan la exposición clásica, porque eso pedimos autorización a cada afiliada para hacerlo, no nos tomamos el atrevimiento por cuenta propia. Cuando hacemos eso, abajo en la planilla describimos y ponemos el código que corresponde y la jaula para que la carguen. Nos encontramos muchas veces que esos cambios no son reflejados en el programa y cuando los pájaros van al campeonato argentino van mal inscritos porque siguen estando en la categoría errónea que estaban en la clásica. Y automáticamente ahí nosotros en el campeonato argentino tenemos que descalificarlo al pájaro porque está inscrito en una categoría que no corresponde. Ya ahí no podemos cambiarlo. Entonces, por ahí es muy importante que las afiliadas y cada uno de los creadores maneje esta cuestión de los códigos y anotar en forma correcta los pájaros, y sobre todo verificar si se los cambió de categoría o se los cambió de variedad, que por favor esos cambios se vean reflejados en el programa que maneja la federación y que después se exportan los datos a la federación, desde la afiliada a la federación, para la inscripción al campeonato argentino o a los distintos eventos ornitológicos, ¿sí? Bien. Como tercera cuestión para tratar en el día de hoy es el calibre de los anillos. Como ya les dije antes, el calibre de los anillos está puesto en el nomenclador, pero hicimos una tabla resumen
donde pueden ver los distintos calibres de los anillos. Está dividida por el milimetraje y las razas que intervienen, que se anillan como calibre máximo dentro de la raza. Fíjense una cosa, acá tenemos el border que antiguamente se anillaba con 3, ahora la COM, estos datos están actualizados a nivel COM, por eso actualizamos nosotros desde el año pasado ya, no es que lo actualizamos para este año, sino lo actualizamos en el año 2019, esta tabla de anillos. Nosotros generalmente el border lo anillamos con 3, o lo veníamos anillando con 3. ¿Qué quiere decir esto? Para evitar malos entendidos. Este es el calibre máximo que puede tener la raza. Si un pájaro está con un anillo más chico, no hay ningún problema. El problema es que esté con uno más grande. O sea, que un border de 3 que tenga un anillo de 3 milímetros no va a ser descalificado, pero sí tiene uno de 3,5. ¿Se entiende eso? Entonces, bueno, por ahí explicarle a la gente que no es lo ideal anillar con un anillo más chico que el que está. Sí, este es el máximo que cada uno de los ejemplares de la raza tienen que tener obligatoriamente para poder ser juzgados, ¿sí? Bien, como ustedes saben, aparte, la OMJ, o la Orden Mundial de Jueces, cada 2 años realiza reuniones de expertos en cada una de las ramas. La última fue en el año 2018 en Serbia, y ahí se analizan propuestas que cada uno de los países eleva para la modificación de estándares o modificación de algunos aspectos dentro del estándar. Bien, el último, como dije, fue hecho en Serbia en el año 2018 para implementar en el hemisferio norte a partir del 2019 y en el 2020 implementar en el hemisferio sur. Por el tema de la pandemia nosotros no pudimos tener campeonato, pero bueno, mientras no haya ninguna modificación a los estándares y que no haya Congreso COM que modifique los estándares, están en vigencia estos nuevos estándares, que no son muchos los cambios, no son muchos, pero bueno. En realidad nosotros tenemos copia del acta de la reunión, solamente vamos a hacer hincapié en las cosas que fueron aprobadas, porque son muchos los temas que se trataron y que se votaron en esa reunión de expertos, y como nosotros, nuestra federación y nuestro colegio, pertenecen a la confederación madre, que es la COM, nosotros tenemos que adoptar estos cambios que se fueron votando y aceptando dentro de la Orden Mundial de Jueces a través de los congresos expertos. Bien. Se actualizó en la rama el nomenclador para algunas razas, ¿sí? Esa actualización del nomenclador viene expuesta en la revista, junto a la revista Nobel, donde se exponen las clases, como le llaman ellos, y las secciones en que se divide el nomenclador. Fíjense que esto estaba previsto para ser usado en el Mundial de Chile y en el Mundial de España durante el año pasado, ¿sí? Ahora se van a usar para el año próximo, por supuesto, porque ambos mundiales, bueno, el Mundial de Chile ya se suspendió, y se suspendió este año, se hará el año que viene. Todavía no está confirmado el Mundial de España si se suspende o no, pero en caso de suspenderse, se utilizarían las mismas clases. ¿Cuál es la diferencia primordial que nosotros tenemos que tener en cuenta? La COM, bajo norma COM, jura todos los pájaros de porte de fondo blanco en un mismo juzgamiento. O sea, si yo tengo un border, por decir cualquier raza, blanco lipocrómico, blanco melánico, blanco overo lipocrómico o blanco overo melánico, todos esos pájaros se juzgarían todos juntos.
Si nosotros vamos a una competencia COM, o sea, un abierto internacional o un mundial, tenemos que saber que todas las razas, los colores, fondo blanco, se juzgan en el mismo juzgamiento, ¿sí? Nosotros, como ya los teníamos discriminados o abiertos acá, en forma doméstica para las competencias de nuestra federación, lo vamos a seguir dejando los fondos blancos abiertos como estaban. También la COM decidió abrir en 4 razas los fondos canela, pero con la salvedad de que también compiten todos juntos. Y ahí es donde se nos produce un pequeño inconveniente, un pequeño problema, por lo menos que nos parecía por ahí que algunos pájaros iban a estar en algunas razas con mayores ventajas y otros con mayores desventajas. Entonces, a nuestro criterio, decidimos abrir los canelas en las 4 razas que la COM autorizó, las únicas 4 razas que la COM autorizó para poder abrir los fondos canela. Hay otros países que abrieron más razas, pero esos también lo hacen en forma doméstica, o sea, para las competencias dentro de sus países, dentro del país que la abre. Como nosotros, por ejemplo, abrimos en su momento el Lancashire en todos los colores de fondo, pero para la competencia en el orden nacional. Si fuéramos a una competencia en el orden internacional, o bajo norma COM, un abierto internacional COM o un mundial, sabemos que el Lancashire solamente se juzga en fondo lipocrómico, ¿sí? Nosotros tenemos todo abierto. Bueno, en este caso hicimos lo mismo. Si ustedes se fijan, una de las razas, acá les pongo cómo viene la descripción en la revista, junto a la revista Nobel. Fíjense que una de las razas donde se abrió el nomenclador fue en el Gloucester. En el Gloucester todas las variedades de fondo blanco se juzgan juntas, ¿sí? Lipocrómicas, melánicas, overas y canela fondo blanco. Eso sería todo solamente una categoría para juzgar a los pájaros. Y cuando abre en las variedades cimarrón, que es la canela, juzga también todas las categorías juntas en una. Bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta, que es para competencias internacionales, abiertos internacionales o mundiales. Nosotros, como país, podemos adaptar ese nomenclador porque nos parece por ahí que no es lo mismo juzgar. Vamos a poner el ejemplo que tenemos de la raza acá. No es lo mismo un Gloucester, canela, amarillo, canela intenso, que un Gloucester amarillo, canela nevado, ¿sí? Entonces, por ahí puede llegar a tener desventaja un pájaro sobre otro. Entonces, para evitar esas cuestiones, vamos a dejar las categorías abiertas. Pero sí es necesario que sepan que si vamos a una competencia internacional, tenemos que cerrarnos y ceñirnos a lo que nos pide la Orden Mundial de Jueces, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, como les dije hoy, las únicas 4 razas que la COM habilitó para el juzgamiento en canelas por separados, antes nosotros los poníamos dentro de los fondos melánicos, amarillos melánicos, razas son el Border, el Crest, el Gloucester y el Five Fancy, ¿sí? Fíjense, la primera es el Border, lo abrimos en fondo blanco melánico, fondo blanco lipo, overo melánico y overo, perdón, repito, fondo canela blanco melánico, fondo canela blanco overo lipo, fondo canela overo melánico, fondo amarillo intenso, canela amarillo intenso melánico, canela amarillo intenso lipo, y así sucesivamente toda la categoría descripta para que los bordes compitan los fondo canela dentro de cada una de las secciones o categorías que los podemos dividir. Lo mismo pasa con el Five Fancy, de la misma forma se abren las diferentes categorías, ¿sí? También
recuerden, como dije antes, si vamos a una competencia internacional, todos los fondos canelas van a competir juntos, intensos nevados y los fondos blancos por otro lado. En cambio, en forma doméstica, en nuestras exposiciones clásicas, abiertos nacionales y campeonato argentino, van a competir por separado. También pasó lo mismo con los Gloucester, que es otra de la tercera raza que que habilitó la Orden Mundial de Jueces para poder juzgar en fondo canela. Por supuesto, también se hace la división en Gloucester Consorte y Gloucester Corona. Y por último, en los CRES, también en los CRES Pred, ¿sí? O sin corona, de la misma forma, se amplió todo el nomenclador, y los Crested también, o Crested con corona, también se amplió todo el nomenclador. O sea que, repitiendo, tenemos 4 razas en cuales se les va a juzgar los fondos canela: el Gloucester, el Border, el Five Fancy y el Crest. ¿Sí? Bien, otras de las decisiones o cuestiones que arribó o que trató el Congreso de la OMJ fue la extensión de la mancha melánica en los copetes alemanes. Si bien nosotros estábamos dentro de la norma, juzgando eso dentro de la norma, es como que ellos reafirman lo que estábamos haciendo, ¿sí? La extensión de la mancha melánica del copete no puede pasar la línea del copete. Fíjense que ahí se ve un triángulo rojo donde hay una extensión, eso sería descalificable, ¿sí? Y también en ese copete se ve overismo. El overismo también es descalificable, ¿sí? Y después trataron el tema de los cuartetos, ¿sí? Que es un problema el armado de los cuartetos, porque se ven por ahí muchas diferencias de criterios. Entonces, ellos expresaron en la resolución que tomaron que la composición de los cuartetos aceptan diferentes tipos de melanina en la cúpula, puede ser lipocrómicas, melánicas o jaspeadas, ¿sí? Los cuartetos lipocrómicos, respetando las normas de los cuartetos. Todos melánicos en la amonia, o todos lipocrómicos, o todos jaspeados, ¿sí? O sea, para mantener la armonía del cuarteto, si yo tengo, por ejemplo, cuatro copetes alemanes amarillo intenso, las monias tienen que ser las 4 iguales, ¿sí? O 4 melánicas, o 4 jaspeadas, o 4 lipocrómicas, para respetar la armonía. Fíjense, para el juzgamiento de los cuartetos, para ser reconocido un cuarteto de canarios en color o en porte, las 4 aves que lo forman, de la misma raza, variedad y tipo, todas las aves deben ser anilladas con el mismo color, el mismo año, color y propietario, eso por supuesto. También los ejemplares deben ser absolutamente idénticos entre ellos. Con respecto al color de fondo, incluida la diferencia entre intenso, nevado o mosaico, según corresponda, ¿sí? No puede haber un cuarteto de 2 intensos y 2 nevados, o dos copetes alemanes amarillo mosaico macho y 2 copetes alemanes amarillo hembra, eso cae el cuarteto. Y si hay deformidad sexual visible, o sea, los mosaicos, o los pájaros, donde el color del hipocromo sea de forma tal que el tipo de sexo que tienen, que sean todos del mismo tenor cuantitativo, de la misma intensidad, de la misma forma, cosa de que no haya duda con respecto a la armonía. En caso de no cumplirse los requisitos anteriores, cada ave será juzgada individualmente. O sea que en una competencia internacional, si los pájaros no cumplen los requisitos para ser un cuarteto que sea competitivo dentro de la norma COM, lo que se hace es se juzga cada pájaro individual, se pone el puntaje de las 4 aves individuales,
Y por más que la suma del puntaje dé para que el cuarteto sea campeón o obtenga medallas, 90 más puntos, 89 más puntos, la suma de cada pájaro, ese cuarteto no recibe premio. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. En los canarios de deporte, aunque los requisitos de homogeneidad descrito anteriormente se mantienen, se aceptan como cuartetos. Cuartetos lipocrómicos, un cuarteto compuesto enteramente por aves lipocrómicas puras, no se tolerarán manchas de melanina. Cuartetos melánicos, un cuarteto compuesto completamente por pájaros melánicos puros, no se tolerará ningún tipo de lipocrómico. O cuartetos overos, melánicos o lipocrómicos, de todas las formas de overismo, se aceptan si las 4 aves se presentan y tienen más o menos la misma proporción de overismo para parecer similares. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué quisieron decir con esto? Que si, por ejemplo, yo tengo un cuarteto de Gloster, fondo blanco, overos lipocrómicos, la parte de melanina que tienen los pájaros es del 20%, suponiendo, bueno, ese patrón de porcentaje se tendría que repetir en las 4 aves. No puede haber un pájaro que tenga 5%, 1,20, 1,30 y 1,40, ¿sí? El cuarteto siempre tiene que ser lo más uniforme posible, lo más parecido posible. Dentro de todo y hasta dentro de los requisitos, para mantener el concepto de armonía, nosotros sugerimos que si vamos a armar un cuarteto de overos, traten de que las manchas melánicas o las manchas lipocrómicas estén ubicadas más o menos dentro de los mismos lugares en las aves, ¿sí? En las 4 aves. Bueno, a esta aclaración hay que hacer una excepción, que son los Lancashire y los Rhinelander, que solo se juran en fondos lipocrómicos, y el copete alemán, que se jura sobre el color de fondo. Y los Lizard, que se tienen en cuenta los tipos de casco. O sea que para formar un cuarteto de Lizard tienen que ser o los 4 cascos completos o casi completos, los 4 cascos partidos o los 4 sin casco, ¿sí? Eso respetaría la armonía dentro del cuarteto. Recuerden que la suma del cuarteto es la suma, el puntaje del cuarteto se conforma por los puntos individuales de la suma de cada uno de los ejemplares más los puntos de la armonía que se le otorga, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería la propuesta con respecto a los cuartetos. Bien, después hubo una modificación con respecto al Gloster, que fue propuesto por Italia y fue aceptado 8 votos contra 2 de los que estaban en la reunión OMJ, y fue modificar el dibujo o el diseño del Gloster sin modificar ningún ítem del estándar, ni ninguna letra que corresponda al estándar. ¿Qué es lo que yo entiendo? Y después podemos armar un debate con mis compañeros de rama acá, que a ver si opino lo mismo que yo, pero creo que vamos a estar todos en la misma sintonía. Lo que se busca es reforzar la idea del pájaro diminuto, ¿sí? Más chico y más redondo. Fíjense, se pasó del estándar de la izquierda, que era el aprobado, al de la derecha. Si ustedes se fijan, el dibujo, el pájaro tiene un aspecto más corto y más rechoncho o más redondo que el anterior. ¿Está? Eso es lo que estaríamos buscando en el Gloster. En realidad, si nos ponemos a hilar fino, los creadores especializados de Gloster siempre saben que tienen que ver un pájaro lo más corto posible. O sea que no estarían contrariando la esencia de lo que es la cría del Gloster. Pero bueno, si lo miramos de arriba, fíjense que al verlo desde arriba, pasa de uno al otro, el de la izquierda, por supuesto, es el estándar anterior, y el de la derecha es el estándar nuevo. También
se ve un pájaro como un poco más ancho, ¿no? Es lo que están buscando darle redondez, un poquito más, más redondo y un poquito más corto. Esa es la comparación que nosotros podemos hacer con respecto al estándar de Gloster. Vuelvo a aclarar, no se modificó bajo ningún punto de vista ningún ítem de la tabla ni ningún tipo de descripción de la tabla, ¿sí? Solamente se modificó el dibujo, el dibujo del Gloster ideal. Bien, también hubo, aparte de todos los temas que se trataron, hubo una modificación con respecto al arlequín portugués. Recordemos que el arlequín portugués es una raza relativamente nueva, si bien hay algunas que aparecieron posterior a la aprobación del arlequín portugués, es una raza que está en plena evolución. Y en el ítem color, o en el apartado color, antes decía multicolor mezclado con factor rojo mosaico, los diferentes colores deben estar distribuidos equilibradamente sin predominio en ninguno de ellos, coloración artificial obligatoria, presencia de blanco tiza. Eso, Portugal fue quien, que es el país de origen, propuso, porque en realidad, si bien siempre se habló del equilibrio del overismo, es como que no estaba bien claro. Entonces empezaron a dejarlo claro dentro del estándar. Equilibrado overismo con presencia de color blanco tiza, hipocromo, rojo y blanco simultáneamente, con rojo brillante en las áreas características del factor mosaico rojo. El dimorfismo sexual resultante se caracteriza por más o una mayor cantidad de extensión del hipocromo rojo en los machos que en las hembras. Coloración artificial obligatoria, ¿sí? Por norma COM, antes tampoco se dividía entre la categoría macho y hembra. Nosotros sí ya lo teníamos dividido porque creíamos que era diferente, o era por ahí un factor atenuante al momento de juzgarlo. El macho iba a aparecer con una coloración mucho más fuerte, una máscara por ahí mucho más coloreada, y la hembra no. Entonces nosotros ya lo habíamos dividido en machos y hembras. Bueno, ahora la COM ya hizo la apertura entre machos y hembras oficialmente para el arlequín portugués. Bien, nosotros hasta el año pasado estuvimos trabajando con unos ítems de descalificación en los campeonatos argentinos que eran como muy generales. Y nosotros quisimos por ahí hacer o poner ítems de descalificación, donde sean mucho más específicos que los que estaban, para que el criador sepa por qué se descalificaba un pájaro. Generalmente, antes nosotros la descalificación la escribíamos, nos tomábamos el trabajo de escribirlo y firmarla en la planilla de jura. Lo que pasa es que todos los criadores no tienen acceso a la planilla de jura, entonces como eso se votó, que se iba a poner, a través de la federación, se iban a poner los ítems descalificatorios, se hicieron unos ítems generales. Muchas veces encontrábamos que dentro de los ítems generales, por ahí nos costaba un poco encasillar o clasificar los ítems por los que descalificábamos nosotros en la rama aporte a algunos pájaros. Entonces, mi conjuez, el señor Ricardo Corigliano, estuvo trabajando con los ítems de descalificación para que sean lo más específicos posibles. Nosotros, ahora yo le voy a pasar la palabra a Ricardo para que él los cuente y los explique, pero esos ítems los trabajó lo más descriptivos posibles para que ustedes puedan después, el día de mañana,
si ante un campeonato veo que se descalificó su pájaro, aparezca el código de descalificación y puedan darse cuenta cuál fue el motivo de descalificación sin necesidad de tener que pedir la planilla, ¿no? Que es por ahí lo más engorroso dentro del campeonato. Bien, Ricky, pasamos entonces a los ítems. Una aclaración. Esto capaz que no sean los códigos tal cual están puestos. Nosotros los enumeramos ahora, después los tenemos que mechar con todos los códigos de las otras ramas, ¿sí? Pero bueno, el número es como referencia para darle un orden, pero después, para el año que viene, con la federación los vamos a incluir en el programa donde se cargan los datos, para que estos códigos aparezcan y algunos otros más que se nos puedan ocurrir o que se nos podamos evidenciar de acá a que se produzca el campeonato, para que sea lo más claro posible al momento de poder, si tenemos que descalificar un pájaro, ojalá que no tengamos que descalificar ninguno, pero bueno, muchas veces pasa y queremos ser claros en este aspecto. Bueno, Ricky, te paso la palabra para que nos cuentes el trabajo que hiciste con respecto a los ítems de descalificación. Bueno, muchas gracias, Tito Arias. Sí, estuvimos trabajando con respecto a diferentes ítems de la descalificación, ya que nos encontramos todos los años con pájaros con muchos problemas. Esto seguro que va a estar en una hoja del campeonato, lo van a entregar, o lo podemos bajar también en la web. Con respecto a los anillos, los canarios sin anillo, canarios con más de un anillo, que se ha visto en muchos casos, canarios con anillos incompatibles en la raza o anillos alterados. Es lo que estuvo hablando Tito, que muchas veces hay anillos que son más grandes de lo que le corresponde a la raza, porque se han quedado sin anillo, porque se les pasó el pájaro y se les creció la pata, entonces tuvieron que poner un anillo más grande y lo presentan lo mismo. Nos damos cuenta de eso. En la parte de anatomía del canario, la ausencia total o parcial de un miembro, deformación visible en dedos torcidos, dedos rígidos, que muchas veces se da en el dedo medio y en el dedo de atrás, pico deformado o quebrado, alas quebrada o ala quebrada, ceguera parcial o total, que es un ítem que mucha gente no se da cuenta porque lo único que hace es poner el pájaro dentro de la jaula y no se dan cuenta si el pájaro está viendo bien o viendo mal. Señal evidente de enfermedad, ya sea hongos en la pata, esos pequeños honguitos que en la pata, más que todo en la punta de los dedos, quistes, más que todo en los copete alemán en la malla mosaico, o en los Gloucester, o en los Norwich, que se trabaja mucho pluma nevada por pluma nevada, aparecen muchos quistes, respiración jadeante, o muchas veces pájaros que llegan englobados a la mesa. En la parte de anatomía también, canarios con alguna herida, por algún golpe que haya tenido en el transporte. Copetes alemanes con uñas, patas o picos despigmentados en los melánicos, exceptuando los eumos y los topacios, por supuesto, igual que color. Y en los copetes alemanes lipocrómicos con uñas, pata o pico con manchas melánicas. Aparte, bueno, después en la parte de pluma aparece la parte de las coronas. En la parte de plumaje, canarios replume, que es muy normal porque han estado en una clásica, pasan después unos días en su criadero, cambia el microclima, después se viaja de nuevo al argentino, cambia el microclima y empieza el replume y se empiezan a caer las plumas del pájaro. Canarios con evidente zona de calvicie, más que todo esto se da en el copete alemán. Faltante de pluma en las alas o cola, hay que recordar que pueden faltar 3 plumas, ya sea en ala o en cola, más de 3 plumas se descalifica el pájaro. También puede ser plumas rotas o pluma en crecimiento. La pluma tiene que estar de la cola y de las alas, tiene que estar en su totalidad. Falta de manto o muy simétrico en los rizados. Manto incorrecto para el estándar de la raza. Rizo de los flancos ausentes o que estén caídos. Rizo del pecho rígido hacia un solo lado sin formar el cesto o hacia arriba el tipo, según el canario, que sería el allí. Con respecto a los rizados, siempre se les dice a los canaриcultores que cuando se los lleva al argentino trate de ponerles poca agua a los bebederos, porque el pájaro
tiende todas las mañanas siempre a bañarse, se mojan los rizos y cuando llegan a la mesa de jura aparecen los rizos apelmazados o rígidos para abajo, para algún lado, y el pájaro lamentablemente va a ser descalificado. Los copetes tienen que ser bien, según la característica, los copetes partidos o divididos se descalifican. Copete con punto central mayor a 2 milímetros o zona calva muy visible. Presencia de plumas lipocrómicas en copetes alemanes melánicos. Presencia de plumas overas en el copete alemán. Cuando tenemos un lipocrómico que tenga melanina en su copete, que muchas veces aparece una zona con melanina, una zona sin melanina y otra zona con melanina, ya hay un overismo. Si es jaspeado no hay problema. Canarios manchados con pigmentación roja, en todo lo que sea amarillo, en los lizard con plumas lipocrómicas fuera de la zona del casco, ejemplar que no muestra el efecto de la mutación por la cual se expone. Repito, en los canarios también con copete o corona, traten lo posible de no poner agua para que no se bañe el pájaro y de esa forma no tener que descalificarlo. Otras insuficiencias es el tipo, es un tipo insuficiente, o sea que presenta un nevado pero que no es nevado, presenta un intenso con mucho símil como nevado, y eso nosotros nos damos cuenta por el tipo de pluma. Categoría insuficiente, lo que está diciendo, intensos nevados. Canario fuera de variedad o variedad insuficiente. Muchas veces ponen un canario overo lipocrómico en una jaula y correspondía a esa jaula un overo melánico. Eso falla más que todo cuando van a llevar los pájaros argentinos, que ponen los pájaros mal enjaulados. Forma insuficiente, o sea que el pájaro tomó una forma totalmente diferente ya en el argentino. Pájaros intermedios que se confunden con razas, eso es más que todo en la posición. Falta de posición del pájaro completamente. Canario malo en 2 o más ítems de juzgamiento. Canarios excedido demasiado pequeño el tamaño solicitado para raza. Y lo peor es que se ven muchas veces jaulas señalizadas a propósito para identificar un ave o un criador. En ese sentido somos muy rigurosos en todos estos puntos de descalificación. Es una competencia y queremos que sea una competencia sana. Tratemos lo posible de que el delegado que vaya, de los pájaros que estén bien enjaulados, y el asunto agua en los copetes y en los rizados, que tengan mucho cuidado. Bien, Tito, no sé si habrá alguna Muy pregunta o bien, algo con Ricky. respecto a esto. Felicitaciones por el gran trabajo que hiciste con respecto a este punto. Te agradezco Bien. mucho. No, por Bien, favor, Tito. seguimos. Bien, y para ir terminando con respecto a la parte de la información que brindamos hoy, ahora después vamos a hacer un pequeño debate sobre las modificaciones. Algunas recomendaciones. No sé si ustedes recuerdan que en una de las videoconferencias donde participó el presidente de la Federación, Alejandro Manuel Gallego, los jueces les pusimos la necesidad de que todos los delegados conozcan el instructivo del campeonato argentino. ¿Por qué? Porque ese instructivo es un manual, es la Biblia, es lo que nos dice cómo tenemos que hacer para enjaular los pájaros, de qué forma, bueno. Y el problema donde se produce, que muchas veces los delegados de las afiliadas no lo conocen porque el que abre el mail no lo abrió en tiempo, bueno. Entonces, estuvo el compromiso de Alejandro de que el instructivo se publique por las redes sociales, cosa de que me pareció muy acertado ese compromiso, para que los delegados, o sea que son quienes van a llevar los pájaros al campeonato argentino, sepan todas estas cosas de antemano, ¿sí? Sepan cuál es el tipo de jaula que tienen que colocar cada uno de los pájaros, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de jaula? Y acá yo me voy a tomar el atrevimiento de que si no va el criador,
por favor, que el criador le escriba en la caja que va a cada pájaro el nombre de la raza. ¿Para qué? Para que el delegado, si no es especialista en porte, sepa cuál es la jaula que le toca ubicar el pájaro. ¿Por qué digo esto? Porque nos ha pasado, por ejemplo, encontrar scotch en jaulas de roller, ¿sí? Donde el pájaro no puede pararse, no puede mostrar la forma. Entonces, nosotros tenemos que tomarnos el trabajo de bajarle el palito para que el pájaro pueda pararse, para que pueda mostrar la forma, para tratar de beneficiar al pájaro. No sabemos ni de quién es el pájaro, pero lo que nosotros nos da pena es que el pájaro no pueda mostrar su esplendor y que el creador estuvo un año trabajando con ese animal, lamentablemente está ubicado en una jaula que no corresponde. ¿Está? Entonces, en el instructivo del campeonato argentino está siempre descrito para cada raza cuál es el tipo de jaula que se va a utilizar, ¿sí? Yo no puedo adelantar ahora las jaulas que vamos a utilizar el año que viene, pero siempre son las que favorecen a la raza, porque tenemos que hacer el recuento de jaulas que hay, la existencia de jaulas y la disposición y todo eso, por eso sale en el instructivo del próximo campeonato. Bien, ¿cómo se ubican los posaderos? ¿Sí? ¿Cómo se ubican los comederos? Para que todas las jaulas sean iguales las de todos los criadores. Y después un montón de normas o disposiciones generales con respecto a cómo se ata la rejilla, con la puerta, por ejemplo, para que esté seguro el ave y no se escape, etcétera, etcétera. Es muy importante acá pedir que el trabajo de los delegados sea a conciencia. Nos ha pasado estar jurando rizado y que venga un border o un five fancy en el lote de los rizados, ¿sí? O estar jurando bordes melánicos y que aparezca un border amarillo hipocrómico, porque está mal anotado, está mal enjaulado, está, bueno. Y esos errores, si ponemos un poco de voluntad cada uno y los evitamos, evitamos un dolor de cabeza y una amargura para el criador que trabajó un año con ese pájaro y que invirtió tiempo, ilusión y ganas en que su pájaro vaya a competir, y después cuando llega al momento de la jura, está en una jaula equivocada o dentro de una categoría o una raza equivocada, y nosotros no nos queda otra que descalificarlo. Entonces, por ahí, con tiempo, un año antes, tomemos conciencia de esas cuestiones para evitar que no se sucedan o no transcurran, ¿sí? Bien, con esto es lo que teníamos para compartir, estas modificaciones. Ahora, primero yo quisiera hablar con los dos jueces practicantes que tenemos, que son creadores especialistas de Gloster, a ver qué opinan con la modificación. Vamos a organizar un pequeño debate. ¿Qué opinan con respecto a la modificación del dibujo de Gloster? No sé cuál de los dos quiere empezar. Les doy la palabra a Alejandro y a Uriel. Buenas tardes. Yo como criador especializado, en verdad veo el dibujo nuevo, lo veo como el que buscamos todos hace 7 años. En un par de jugamiento fue lo que buscó Miguel Curcio en ese momento. Hace 7 años él empezó con este estándar a decirnos que lo que había que llegar a eso. El dibujo anterior yo lo veo como un dibujo antiguo. Hoy en día me parece que todo el mundo buscamos ese pájaro y me parece que como especializado todo el mundo ya, la mayoría de los criadores tienen ese pájaro en sus criaderos. Así que no es un cambio tan drástico como se vio en las redes sociales, que todo el mundo estaba desesperado. Es un pájaro que ya todos los criadores están al día con eso. No me parece exagerado. Muy bien, Sí, Ale. Uriel. Sí, yo opino igual que Alejandro. En realidad, tenemos que, como criadores, tenemos que saber que los jueces juzgan el pájaro como dice el manual. Por ende, si te dice lo más
cercano, diminuto, no es que busquen una corona o que busquen, la mejor corona sí es de un tamaño exagerado, siempre tiene que ser algo acorde a lo que te dice el estándar, y si te dice cerca de 11, no vamos a pedir una corona de un pájaro de 13 centímetros en un pájaro de 11, porque es imposible, porque uno no entra, es como que yo le doy una remera mía a Tito o a alguien así. Hay que ser consciente, y si a vos te gusta ese pajarito, primero y principal, como criador, tenés que leer los estándares que estás criando. Si a vos te gusta el Gloucester Grander y vas a criarlo, sí, podés criarlo tranquilamente, pero cuando suba la tenés que tener en claro qué pájaro querés criar. Por eso el dibujo se asemeja más a lo que te dice el estándar y a lo que nosotros como jueces intentamos buscar lo mejor que se pueda. Como dice Alejandro, sí, se armó un debate bastante importante en las redes. Yo lo que veo que el estándar viejo es lo que los pájaros ganaban 10 años atrás. Claro, exacto. Entonces para ustedes siendo creadores especializados, este nuevo estándar reflejaría más la realidad de lo que es el Gloucester actual, ¿no? Claro, Perfecto. claro. No sé si alguno de los... Tito, Sí. Creo dale. que es un momento más que ideal para darle la palabra a Alejandro Longo, para que él hizo un trabajo extraordinario acerca de la evolución que tuvo en Gloucester en los últimos años. Exacto. Sería bueno que Alejandro nos hable de ese trabajo y nos hable de la evolución del Gloucester. Creo que todos los creadores de la raza deben saber estos conceptos que Alejandro ha estudiado y ha profundizado, así que me parece que es el momento ideal para hacerlo. Bueno, yo he criado esta raza en los años 82 al 85, con ejemplares que se habían recientemente traído de Holanda, provisto por un desaparecido ex vicepresidente de la CON, Tielens, que estaba a cargo de América del Sur, y nada que ver el inicio de ese Gloucester, o mejor dicho, a ese momento el tipo de Gloucester que había con el que hay hoy, al extremo de que tenía una posición de 60 grados. Ahí ya le está diciendo lo diferente que era lo de hoy. Y en cuanto a algo comparativo, digamos, con lo que se fue evolucionando en el tiempo, simplemente le quedó la corona, que eran muy diminutas, de acuerdo a la proporción que tenían. Los pájaros eran muy pequeños en esa época, pero tenían nada más que una pequeña demostración de pecho erguido en los 60 grados y una corona bastante precaria, digamos, o pequeña, de acuerdo a lo que fuimos viendo. Después hubo dos cambios, uno muy sorpresivo, que sería la segunda etapa por parte de la CON, pero una más sorpresiva fue cuando aparece un manual de la FOB con la posición abruptamente bajada a los 45 grados. Y todavía eso no había pasado por Europa, ni se había tratado en Europa. Mientras tanto, los ejemplares, las pocas formas que había de ver fotos o tener este recibo de dibujos o materiales, seguían marcando un pájaro intermedio entre los 45 y 60 grados. Hasta hoy, como bien decía Alejandro, que el dibujo de la izquierda que veíamos antes en la filmina era ya el pasado. En el del presente hay un desafío para mí muy grande para los criadores, porque si observan, no sé, Tito, si vos podés mostrar la filmina, Sí. el tipo de cambio que han producido, no solamente digamos, debajo del pico, que antes pequeñas veces se veían que saliera y partiera redondo hacia adelante. Realmente formaban una entradita y después bajaban, y está en el dibujo anterior. Ese es uno de los grandes desafíos, pero el más importante para mí de todo, cómo se logrará eso. Ahí está. Estoy compartiendo. ¿Cómo se logrará, la espalda la tenés? La espalda llena. ¿Cómo se logrará ese tipo de cola? O sea que ya estamos pretendiendo que ese pájaro pase a tener una cola similar a la del Five Fancy,
si lo queremos comparar con otro que ya está existiendo en nuestros medios. Entonces, yo lo estoy tratando de documentar. Tengo un libro precisamente de impresión de 1976. No estaba preparado yo para presentarlo hoy, pero donde podemos sacar el dibujo de eso que estoy diciendo, de cómo eran esas épocas. Lo que lamentablemente no puedo encontrar es la oficialización del estándar. Y lo más ridículo de ese libro es el concepto de cómo estaban distribuidos los ítems, porque no se le daba la importancia de que el ítem superior iba arriba. Por ahí aparecía uno de 15 puntos arriba, venía otro de 5, que le daban la importancia a esa a la cabeza y a la corona nada más, y después volvía por otro de 15, así sucesivamente, muy bien a las tablas. Y eso está documentado en un libro que tiene 400 páginas, no solamente de deporte, habla de la cría del canario doméstico en general. Y estaba hecho precisamente en Europa, editado por una editorial de Barcelona. Próximamente me gustaría que puedas terminar ese trabajito, que a poco me falta para tenerlo listo, y poderlo aportar, no tanto como para un debate así público, pero sino para que vayamos teniendo el material y la idea de cómo fue la transformación. Yo creo que el Gloucester y el Yorkshire son los pájaros que en los 40 años que más o menos tengo de participación, más han marcado su evoluciones. Longuito querido, te comprometemos públicamente para cuando lo tengas listo, presentarlo en nuestro programa, por supuesto. Presentarlo en nuestro programa. Sabemos que estás con mucho trabajo, pero lo molesté a Ricardo, que me pasó también de un libro que yo no tengo, pero esas, que está, como es el de la FOCDE, ¿no? El que me mandaste, Ricardo. Y el de la... Sí, del FOCDE. Y aparte el de la con España. Sí, la COE, sí, que voy a hacerla con España. Así que me faltaba eso para hacer las comparaciones, pero no falta mucho para terminar. El origen de donde viene es todo el mismo, yo lo he investigado, tengo más o menos 30 páginas impresas de textos, pero verdaderamente todo conduce de dónde salió, y como, lo que no está claro es de qué momento se produjo la transformación de los 60 grados a 45. Los 45. Y lo hablé con Carlitos Lemos, le pedí si él tenía material, me mandó algo también, pero es lo mismo que tenemos prácticamente todos, y que me pidió también que cuando estuviera listo que se lo aportara. Así que con mucho gusto lo vamos a estar mostrando. Por supuesto, porque Alejandro es uno de los referentes históricos, ¿no? Dentro de nuestra rama, Miguel, dentro del conocimiento y su trayectoria. Sí, exdirector de la rama Porte, exdirector general del colegio. Yo quiero agregar algo más. Quizá es una redundancia para los creadores especializados de la raza, pero me parece que nosotros tenemos que hablar fundamentalmente para los creadores que se inician y para los creadores que no son tan especializados y aman esta raza. Yo creo que nunca hay que olvidarse de la posición del canario en el posadero, porque sin una posición de 45 grados, todas las virtudes que pueden tener en los 3 primeros ítems la va a perder. Entonces, no tenemos que analizar nosotros acá, me parece que este no es el ámbito como para determinar o valorar que el ítem posición con sus 10 puntos no debiera estar en el sexto lugar de la tabla. Creo que no es el lugar, pero sí nosotros acá debemos decirle a los creadores que es prácticamente indispensable mantener el pájaro en 45 grados como para que las virtudes que se manifiesten, que se escriben en los 3 primeros ítems, se muestren en su verdadero esplendor. Creo que un pájaro que tenga buenos o muy buenos los elementos que requiere el estándar en esos 3 ítems, si no tiene buena posición, automáticamente lo transforma en un pájaro, a mi criterio mal llamado pesado, sino que hincado y acercado a su posadero, y rápidamente lo haría perder puntos. Así que a todo lo que se dijo, que es de sumo valor, creo que los creadores tienen que recordar siempre la posición
del clúster. Bien, gracias Miguel. También me gustaría que, sobre todo con los 4 jueces OMJ, debatamos un poquito este tema del juzgamiento de los canarios de fondo blanco, toda una misma categoría para norma COM, y el desdoblamiento o la discriminación que nosotros hacemos en los campeonatos domésticos, si les parece favorable o no al momento de juzgarlo, y con respecto a también los fondos canelas. Así que, Ricky, te escucho primero a vos. Bueno, la verdad que me interesa esto que se abra. ¿Por qué? Porque se da más la posibilidad a los criadores a presentar más cantidad de pájaros. Muchas veces poner un canela blanco melánico con un overo lipocrómico con un overo melánico, juntarlos me parece una barbaridad. ¿Por qué? Porque le pierde la oportunidad del criador de tener un punto más, porque lamentablemente hoy en día se va al puntaje. Hoy en día todo el mundo quiere sacar premios, y para sacar premios hay que tener puntaje. Para tener puntaje hay que tener pájaros. Para tener los pájaros hay que dividirlos. Entonces me parece muy bien esta separación casera, por supuesto, ya sea locales o campeonato argentino. Y bueno, el día que se haga otra vez el campeonato mundial aquí en Argentina, y bueno, todo el mundo va a saber muy bien de que van a ir todos juntos. O sea, Sí. que no va a haber nada de diferencia. También puede ser una propuesta que podemos llevar nosotros al Congreso COM, ¿no? Quiero aclarar algo para los criadores que por ahí no lo saben. La COM, cuando organiza los mundiales son como muy rápidos, muy ágiles, y trata de agilizar todo, y por ejemplo había muchos pájaros que se los jugaba en una sola categoría, en un fondo. Por ejemplo, larga español, fondo amarillo, hipocrómico. Y ahí entraba, larga español, fondo amarillo. Ahí entraban fondo amarillo, lipocrómico, intenso, nevado, vero, lipocrómico, vero melánico. Entonces, al no dividirlos, había muchas razas que antiguamente se hacía así. Al no dividirlos, ¿qué pasaba? En el largue, por ejemplo, o en raza española, donde tiene que ser lo más fino posible, un pájaro nevado estaba en inferioridad de condiciones al momento de competir con un pájaro intenso, porque el intenso parece mucho más fino. Todas estas cuestiones, gracias a los congresos COM, se fueron corrigiendo, se fueron modificando para mejorar el juzgamiento y que sea lo más equitativo posible. Bueno, creo que nosotros con ese criterio también hicimos lo de mantener lo de los fondos blancos todos separados y lo de los canelas todos separados, ¿no? Tratando de darle mayor ventaja y mayor participación a los criadores, y que puedan cada ejemplar competir en una línea como mucho más equitativa. No sé si se entiende la idea. Alejandro Longo, escucho tu opinión. Mirá, con respecto a la apertura que se está haciendo, digamos, con esto, que es un ítem que se agrega así favorable para los criadores, en los comienzos de la generación intermedia, llamémoslo al doctor Curcio, cuando estaba ingresando, digamos, en el tema deporte, cuánto se ha discutido con el tema de los overos en cuanto a los melánicos y los lipocrómicos, hasta que lo conseguimos instalar. La gente... Claro. Recuerdo, digamos, porque yo empezaba ahí, pero recuerdo. El criterio da la posibilidad, lo mismo que con el copete alemán. O sea, asemejarlo digamos, a lo que es color, con la cantidad de 800 colores hoy. Bienvenido que ingresen muchos jueces nuevos con conocimientos de color, porque verdaderamente va a ser mucho más leal el juzgamiento y mucho más criterioso, porque tener en la retina 800 colores, una sola persona, y encima tener que trabajar sobre la raza deporte, se hace bastante complejo. Sí, como bien dijiste vos, en Europa, por la cantidad de pájaros que tienen y todo, ellos tienen que agruparlos así y hacerlo como últimamente veníamos tratando de imponerlo nosotros, de hacerlo por serie.
Va a llegar un momento que a lo mejor aquí también vamos a tener que hacer lo mismo, pero mientras tanto tenemos que tener cantidades, digamos, de ejemplares, porque si analizamos, venimos en los últimos 3 años venimos en una decadencia, digamos, de inscriptos en la raza deporte. Habíamos llegado a 3.000 y pico. En los últimos años no hemos llegado a esa cantidad de pájaros. Un poco puede ser por la realidad económica, otro poco puede ser por falta de escuela, otro poco puede ser por a lo mejor no haber existido estas plataformas antes, no haber estado esta difusión y no haber transmitido rápidamente a los criadores todo lo que se venía, digamos, cimentando desde adentro del colegio. Pero para mí, todo lo que sea en apertura en Argentina, por un tiempo, bienvenido sea. Me parece bien lo de la separación de los canelos. Quiero agregar una cosa Gracias. Sí, yo quiero bien. agregar una cosa que estaba diciendo Alejandro. Hace muchísimos años, un prestigioso juez argentino que ya no nos acompaña, que es Angelito Jabuglia, nos decía que la solución de los overos era clasificarlos en overos lipocrámicos y overos melánicos. Inclusive la FOA, para quien recuerda esa época, estoy hablando del año 90 y pico, para quien recuerda esa época que presentábamos canarios, estaba en auge esa nueva propuesta. Después, afortunadamente, la COM toma esa propuesta, la hace efectiva, y nosotros volvimos a colocar dentro del estándar de FOA los overos melánicos y los overos lipocrómicos. Y nos vino a dar una solución muy importante. Nos vino a dar un montón de soluciones, inclusive a los criadores. En cuanto a los canelas, yo celebro particularmente que se sigan abriendo el nomenclador. Porque nosotros en el uso doméstico, nosotros lo tenemos abierto en un montón de variedades, inclusive hasta todas las variedades que tiene el copete alemán. Y en eso adhiero a la posición de Alejandro. Yo celebro, y de Cori, yo celebro fundamentalmente que se hagan estas aperturas. Yo creo que benefician no solamente a los criadores que les gusta una determinada variedad, sino fundamentalmente a los jueces, porque nos deja tranquilos en cuanto que ningún pájaro va a ser juzgado con una dificultad o con una Inferioridad de condiciones. Inferioridad de condiciones. Entonces, creo que esos cambios son beneficiosos. Gracias. Bueno, recordemos que todos estos cambios y estas informaciones es necesario informarlas y por eso decidimos justamente en el inicio de la cría, como hacíamos todos los años, antes lo dábamos lo transmitíamos, no sé si les llegaría a todos, pero bueno, antes se hacía un escrito de todo esto, se transmitía por las casillas de las afiliadas, de la FOA a las afiliadas, y las afiliadas ahí retransmitían a los criadores. En esta oportunidad y este año decidimos utilizar el programa Jueces y Criadores de Deporte para poder comunicarlo, porque creemos que es de suma importancia que los criadores manejen esta información de primera mano. Así que, bueno, ya si bien algunas cuestiones como la modificación del estándar del Gloster ya la habíamos tratado en un programa hace unos meses atrás, pero bueno, creo que es muy valorable poder contar con esta información previa al inicio de la temporada de cría y saber lo que uno cría, y lo hacemos con el fin de que todos los criadores se puedan ver identificados al momento de presentar sus ejemplares, que puedan competir libre y sanamente, y que sea lo más leal, es una competencia, pero la competencia sea lo más sana y lo más pareja para todos los que compiten dentro de cada raza. Y por supuesto, también coincido con lo que decían mis conjueces recién de la rama, porque en realidad
al tener más abierto los nomencladores, los criadores por ende van a recibir mayor cantidad de premios o estímulos, y eso va a hacer que se sientan también más gratificados en esta linda tarea que es la ornitología. Bueno, no sé si queda algo más para agregar. Sí, permitime algo sobre lo que vos mismo dijiste, que antes lo sacábamos por escrito, se lo mandaba por mail a las afiliadas, muy pocos dirigentes se ocupaban periódicamente de revisar sus correos y mucho menos dirigentes, quizás no por desidia, sino por falta de interés propio de que era criador de color o de cualquier otro tipo de rama, en difundir lo que se hacía. Estas plataformas de hoy han permitido salir públicamente hacia el mundo y eso permite que realmente lo aprovechen a muerte los criadores, tanto en el comienzo de la cría como será en el momento de preparación para exposición y todo lo que compete para el desarrollo de la actividad. Esto ya saca afuera, digamos, los viejos problemas de la mezquindad de información. Creo que está todo abierto y es bienvenido de mi parte, yo lo valoro mucho y creo que está siendo muy útil para todos. Nada más. Yo quiero agregar que esto, toda la charla de hoy va a ser volcada al chat, al WhatsApp que tenemos de jueces y creadores de deporte, y que está, que una vez colocado ahí, cualquier creador que nos quiera hacer alguna pregunta o alguna duda que le haya quedado, inclusive del Arlequín portugués también, la vamos a contestar. Así que no se queden con dudas, queridos amigos, no se queden con dudas, con interrogantes, con cosas que hoy se pueden resolver, que estamos empezando la cría y que quizá después ya es demasiado tarde para corregir el concepto. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Creo que ha sido una charla muy productiva donde hemos podido aclarar un montón de dudas, como dijo Miguel, a través del chat de Jueces y Criadores de Deporte o a través del mail cajporte@gmail.com o cualquiera de las redes sociales, el Instagram @cajporte o el Facebook del Cajporte, nos escriben y si tienen alguna duda no tenemos ningún tipo de problemas en responderla, para que todos los criadores estén sabiendo esto. Por favor, se bajan, todos los que puedan, bajen por favor el nomenclador de la página de la Federación, para estar seguros en el calibre del anillo, para estar seguros en el tipo y variedad de los ejemplares a presentar dentro de cada una de las casas. Y bueno, y quedamos, como dijimos, ya a disposición de ustedes para las consultas o las dudas que tengan. No sé si alguno quiere agregar algo más. Si no, vamos terminando. Ya llevamos como 1 hora y pico de programa. Palabras finales, Alejandro Longo. Bueno, agradezco la posibilidad de haber podido transmitir algunas cosas de experiencia propia de la trayectoria y también agradezco a todos aquellos seguidores que domingo tras domingo veo que ingresan con entusiasmo como para prestarle atención y poder enriquecerse con su conocimiento. Y a todos los compañeros les digo también buenas noches. Gracias, Ale, buenas noches. Y quedás comprometido para el trabajo del Gloster cuando lo termines, sin apuro. Pero cuando lo termine... Empecé por mandarte un WhatsApp recién y a sí, vos... Sí, lo vi. Lo vi en el reojo, lo vi. Ratificando lo del libro. Por lo de reojo lo vi, muy bueno. Cori ya lo tiene también, Coriliano ya lo tiene también. Así que... Cori, querido, palabras tuyas. Bueno, muchas gracias. Espero que le haya sido útil toda esta charla. Seguiremos trabajando para los canalicultores y espero que nos sigan visitando en la página. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Cori, gracias por el trabajo que hiciste con las descalificaciones y por supuesto seguimos trabajando permanentemente porque de acá al Campeonato Argentino del próximo año pueden aparecer más ítems de descalificación
o aclarar algunos que queden para mejor descripta la descalificación. Ojalá que no las tengamos que aplicar, pero bueno, para que sea todo mucho más claro y transparente al momento de la jura. Alejandro Lalone. Bueno, una charla para que tengan en cuenta lo de los anillos, que ya estamos en plena cría, y muy práctico todo, estuvo ideal para no cometer errores en los campeonatos y que vayan afinándose para el próximo año. Nada más, los esperamos el próximo domingo, a todos. Muchas gracias, Ale. Uriel. Bueno, yo la verdad me gustó, como dijo Alejandro, y a lo que dice Alejandro, por ahí les robo 15 segunditos y les digo, cada uno como criador, si algún juez le cambia el pájaro, me ha tocado estar del lado de la computadora cargando pájaro, no es muy complicado. Cada uno también, por lo general están presentes en las juras, en todas las juras de las clásicas, que miren. Cuando emiten el listado final, yo tomo la precaución siempre de mirarlo, pero bueno, por ahí alguno no lo hace. Y también, te salva el pájaro cuando va a la Argentina. Dice algo más para acotar y agregar a todo lo que hicimos hoy. Muchas gracias y como dijeron los muchachos, está el CAJ a disposición, el grupo de WhatsApp, está el YouTube, así que también, por donde quieran, pueden sacarse las dudas. Muchas gracias. Gracias, Uri. Señor director del Colegio Argentino, compañero de rama y amigo, Miguel Curcio. Primero hacer una corrección que me están avisando por privado, que el ítem posición de la raza Gloucester es el quinto y no el sexto, pero igual la valoración es de 10 puntos, merece esta aclaración, y gracias por habérmelo advertido. Y segundo, es indispensable que los creadores, por todas las plataformas que tenemos abiertas, inclusive nuestros WhatsApp privados, nos hagan llegar todas las inquietudes que tengan, no solamente del programa de hoy, sino también de los temas que quieren que nosotros toquemos domingo tras domingo. Es importante que lleguemos a la mayor cantidad de creadores de deporte para que no exista ningún tipo de problemas durante el ingreso de los pájaros y el juzgamiento en el próximo campeonato argentino. Así que es necesario que se acerquen y que presenten sus dudas. Reitero, a nosotros no nos molesta en absoluto, y si es necesario y se justifica, lo haremos sus inquietudes de los próximos programas de jueces y creadores. Gracias, Miguel. Bueno, nosotros venimos trabajando el CAJ en general, rama en particular, desde que empezó la pandemia, con la fiel convicción de poder agrandar técnicamente, solidariamente, personalmente y en calidad la rama aporte. Y creo que lo estamos haciendo a través de los videos, de las videoconferencias, de los grupos de WhatsApp, de todos los medios de comunicación posible, las otras videoconferencias con los veterinarios, con sanidad. Y todo esto es para que crezca, bueno, nosotros de nuestro lado, la rama aporte, pero a su vez crezca la ornitología en general y nuestra federación. Así que agradecerles a mis compañeros conjueces, agradecer la libertad con que podemos trabajar dentro del CAJ, agradecer a nuestra querida federación, que todos tenemos la camiseta puesta, agradecer, como decimos siempre, a todos los creadores de todos lados que nos miran. Hoy fue una charla más para el público de nuestro país que por ahí el público de otros países, porque tratamos temas particulares por ahí de cómo manejamos
cómo manejamos la rama y las cuestiones técnicas dentro de la rama y nuestra federación. Ayer veía, por ejemplo, que Brasil decidió abrir también los canelas en otras razas de canarios, que está todo bien y compartimos esa decisión, pero bueno, nosotros abrimos por ahora las que abrió la Orden Mundial de Jueces y posiblemente evaluaremos próximamente poder abrir alguna si es una decisión de rama con fundamento técnico y lo comunicaremos oportunamente. Pero toda esta información la creíamos necesaria y la creíamos útil para que los criadores no cometan errores al momento de inscribir los pájaros, de ver cómo enyuntan, de ver qué anillo le ponen, hasta nos adelantamos al próximo campeonato argentino para que los delegados enjaulen los pájaros como corresponde, en la jaula que corresponde, que ubiquen los pájaros de la forma que corresponde, los palitos, los comederos, cosa de que no haya ninguna duda de que el pájaro esté en igual condiciones que todos para competir. Eso hace que crezcamos y que sumemos y no restemos. Así que bueno, para eso estamos, para sumar y para no restar. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.